montón de personas, encuestadas o no, el equilibrio fiscal, el control de la inflación, la previsibilidad a la hora de ir al mercado y demás, le genera como una especie de tranquilidad que puede llevar a que deje de lado un montón de otras cosas que están pasando también gracias a las políticas del gobierno. Buenas, malas, no estoy analizando eso. Yo estoy pensando que hay mucha gente que a la hora de votar va a decir, che, cuando voy al mercado es parecido lo que pago este mes a lo que pagaba el mes pasado, no como en otras épocas que no lo era, épocas que desde ya que había inflación, pero que también tenemos un poco idealizadas por el relato que había en todos lados, ¿no? Es decir, había muchísima inflación, había medidas compensatorias, había devaluaciones, había acuerdo con el fondo, es decir, estábamos en una situación media muy compleja en la cual Massa estaba tratando de salir y se quedó a mitad de camino. Igualmente para mí Massa hizo una buena campaña pese a todo eso. ¿Hubiese sido un buen presidente? No lo sé, no estoy hablando de eso, no es el punto. Lo que estoy diciendo es que para mucha gente, en contraste a ese desorden, tenemos un orden, una previsibilidad. Una previsibilidad muy atadita con alambre, es decir, no estamos en un número de inflación hiper bajo, es lógico, hay que trabajarlo, venimos un tiempo largo, se entiende, todo bien, pero recuerden que es más alto que el número que Burrich y Sturzenegger en su época de diputados subían en un cartelito y decían 1,4 cuando eran diputados, no un cartelito, lo levantaban, que era el promedio de todas las entidades que lo medían, las consultoras que medían la inflación en forma privada, y decían que era terrible vivir con 1,4% de inflación, calculo que también viviremos cerca de un 2. Pero bueno, está bien, si vamos a la comparación, bueno, está todo bien. Esto de que se gasta menos de lo que ingresa o que hay un equilibrio también da la sensación de despilfarro anterior. Entonces tenés como despilfarro por un lado, pero acá ajustamos las cuentas para que esto funcione bien. Son dos valores que son muy difíciles de discutir, es decir, tener las cuentas más o menos en orden y a su vez que la inflación no crezca como para saber qué voy a comprar en el mercado el mes que viene, cuando ya mucha gente no está yendo al mercado, sino que está yendo a los comercios de proximidad. Más allá que algunos digan que las compras se hacen por Mercado Libre. Yo nunca había nadie comprando un paquete de arroz por Mercado Libre. Pero bueno, quizá la gente lo compre. No lo sé, no me quiero meter en esa. Como no compro paquete de arroz en Mercado Libre, no opino. Pero bueno, vamos a dejar un montón de asteriscos sueltos como para entender de qué viene todo esto. Si el equilibrio fiscal se rompe por compensar medianamente la pérdida que tuvieron las jubilaciones mínimas en este periodo de tiempo, que la tuvieron, como lo tuvieron los sueldos, como tuvieron un montón de cosas, pero los jubilados no tuvieron ni paritaria, ni recomposición, ni reconocimiento, ni nada que se le parezca, porque no tienen, es decir, no tienen una paritaria los jubilados, no tuvieron forma de recuperar esos ingresos. Entonces vos estás dejando un montón de gente con poco más de 300 lucas dando vuelta por ahí tratando de vivir. Hoy por hoy, el que está del otro lado, o el que sea, vivir con 300 lucas es totalmente imposible, aunque no pagues alquiler, y encima con alguna de las cuestiones que se fueron como restringiendo. Es decir, mucha gente dejó prepagas, mucha gente dejó algún tipo de consumo que hoy parece lujoso cuando en realidad era cotidiano. Entonces vos también tenés ahí una cuestión de consumo, equilibrio fiscal, cómo se van de alguna u otra manera acomodando las distintas fichas. Si vos decís que el equilibrio fiscal de tu país se basa en pagarle poco a los jubilados, en dar de baja alguna cuestión relacionada con la discapacidad y en alguna otra cosa que andan dando vueltas por ahí de estas que supuestamente son tan graves para el equilibrio, el error está en que el equilibrio lo estamos pagando los que menos tenemos o los que menos tienen, cuando en realidad se tendría que compensar de alguna manera como para que eso no suceda. Desde ya que hay desbarajustes en el sistema previsional, desde ya hay problemas en el sistema laboral, desde ya, pero mientras tanto no podemos dejar que la gente que no puede salir a laburar, incluso es increíble la cantidad de gente, adultos mayores, cobrando jubilación o pensión, que están laburando de Uber. Si yo tomo bastante, y la verdad que hablas y la mayoría hasta te lo ponen en las reseñas. Soy una jubilada que está trabajando de Uber, o soy un jubilado que está trabajando de Uber porque no me alcanza. Y eso dicen las reseñas, si quieren después les muestro alguna. Entonces, en esa lógica, no podemos ser tan crueles de tener un Rukauf, que es un energúmeno bastante particular, de decir, no, che, la verdad, no, le están queriendo atacar el déficit. ¿Cómo? Y aumentando las jubilaciones. No estamos hablando del 82% móvil, que para mí tendría que existir, tendría que encontrar la forma de financiarse, pero bueno, es entendible. ¿Por qué? Porque es mucha plata, toda junta, por eso es la reparación histórica, que vino en el gobierno de Macri después de la derogación del 82% móvil, porque parece que se olvidan algunas cosas. Mucha gente fue a esa reparación histórica, dejó de lado el reclamo por el 82%. Bueno, se implementaron otras medidas como para. Acá la medida es que los jubilados se la aguanten y que se la aguanten lo más que puedan y que se cansen de ir a la plaza y que se cansen de que lo repriman. No hay mucho más.
No hay mucho más. Entonces, si la medida va a ser esa a lo largo del tiempo, y me parece que es un error. Y el gobierno decididamente, el oficialismo ha decidido que esto es dólar quieto, inflación quieta y libertad contra el kirchnerismo. No más que eso. Entonces, la falta de creatividad a la hora de gobernar también es un problema grave. No es solamente, no hay creatividad, no hay capacidad de gobierno, es una fórmula implementada desde algún lugar por un mensaje de texto o vaya a saber, por un par de conversaciones que ahorca un sector de la ciudadanía. Ese sector de la ciudadanía lo va a votar o no, no sé, no todo funciona en clave electoral en la vida. Y creo que eso es un poco a lo que se refiere todo el mundo. Si el equilibrio fiscal se basa en destrozarle la vida a los jubilados, y la verdad que pensemos qué más podemos achicar o qué se puede achicar o cómo se puede gastar mejor, que esa es la clave, cómo se puede gastar mejor como para que los jubilados vivan más o menos dignamente. No, ese es el punto. Me parece que ahí está la cuestión. No va mucho más allá de eso. Creo que ahí el gobierno se está equivocando. Y el veto, y en todo caso lo que puede llegar a venir después del veto, puede llegar a ser bastante chocante para un sector de la sociedad. Para otro sector no, que es el que cree, como vimos hace un rato, que el equilibrio fiscal es clave, que esto es clave, que esto es clave. Está todo bien, está bien creerlo, pero pensemos, seamos un poco realistas a la hora de pensar. El ajuste no lo iba a pagar la casta, bueno, y claramente fue insuficiente, porque hoy consideramos que los jubilados son la casta. Porque donde vos querés ajustar una mínima porción el ingreso de los jubilados con la mínima, justamente valga la redundancia, rompes el equilibrio fiscal. Entonces algo no está funcionando bien, porque si ese equilibrio lo tiene que sustentar la gente que menos tiene, claramente es una injusticia. Entonces es de ahí donde tendríamos que empezar a plantearnos algunas cosas, y no regodearnos del placer de decir, ¿qué vas a hacer? Voy a vetar. No funciona así, muchachos, porque hay mucha gente que está esperando ese 7% para poder mejorar algo de lo que compra para comer todos los días. Y no estoy exagerando, hay gente que gana 300 lucas. ¿Se entiende? Que pueden juntar entre una pensión de jubilación 500 lucas por mes. ¿Quién vive con 500 lucas por mes? En serio, vamos a ser totalmente sinceros, pagando un alquiler. Nadie. Entonces no podemos ser tan duros, tan fríos, tan crueles. Busquen alternativas. Para eso se los elige, para que busquen alternativas. No para que sean crueles y se rían cuando dicen vetar y la gente los aplauda. La verdad que estamos en un momento del país bastante raro. Y si a eso le sumamos la interna entre el presidente y vice, se pone aún más complejo. Y si a eso le sumamos que el presidente no quiere chocar directamente con la vice, la manda Burrich, se pone extremadamente extraño. ¿Por qué? Porque Burrich y Villarroel tienen problemas serios desde la época de reparto del manejo de la seguridad en Argentina. En su momento iba a ser Villarroel quien se encargaba de la seguridad y terminó siendo Burrich, Petri y compañía. Es decir, ahí hay una factura de comienzo de gestión que se viene pasando y ahora está todo el aparato mediático del poder en redes sociales y demás atacando con cuestiones personales y demás a Victoria Villarroel. ¿Esto funcionó en algún momento en la historia argentina? No, nunca. Claramente no funcionó. Así que, a ver, resumiendo y para tenerlo muy clarito, no todo está marchando de acuerdo al plan, ¿eh? Y si el plan es este, la verdad que lo tendría que haber pensado un poquitito mejor. Porque para las elecciones falta bastante y el dólar en las últimas semanas ha subido un poco, se ha corrido. No estamos fuera de las bandas ni mucho menos, pero se ha corrido, está inquieto. La cuestión política empieza a hacer ruido. Los cierres de lista no suelen ser tan graciosos como se esperaba. No hay tanta algarabía ni alegría. La gente no ha ido a votar, pues mayoritariamente, mejor dicho, no ha ido a votar en las elecciones que se han realizado, más allá del 50, 55, en el punto 60, pero algún punto 40% de participación, muy poco, con también un voto en blanco creciente. Raro. Yo tendría mis reparos, o por lo menos trataría de hacer un poquitito más humano un discurso que hasta ahora no deja de ser pura crueldad.